Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 34. Tsubaki. Lugares de trabajo de la familia Hefesto. Bueno, aquí estamos, dijo Gareth mientras él y Finn se bajaban de su vehículo frente a las forjas del punto central de conducta de la familia Hephaestus. Tsubaki debería estar disponible para vernos. Eso espero, dijo Finn mientras le hacía un gesto a Raúl para que se fuera mientras el segundo travesaño sacaba el carro a la calle y se dirigía a casa. Finn cambió a Flameleap tras su mano de lanza y apretó su agarre. Incluso ahora sentía el poder de la lanza fluir a través de él, aunque nunca pudo averiguar qué era exactamente o cómo acceder a él más allá de sus usos físicos. Probablemente se va a volar el ojo que le queda cuando vea esa cosa, dijo Gareth mientras sostenía su hacha encantada sobre su hombro. Todos la han estado mirando desde que regresamos de la mazmorra. La han estado mirando más que a ti. Que lo intenten, dijo Finn. Incluso si alguien lograra quitármela, la magia que Steve ha tejido en ella siempre me permite llamarla de regreso desde donde sea que haya ido. Ya he probado el alcance varias veces y hasta ahora no ha habido una distancia desde la cual no pueda regresar a mí si se lo ordeno. Me compadezco del maldito idiota que piensa que podrá soportarla. Gareth se rió entre dientes mientras le hacía un gesto al guardia para que los dejara pasar. Tanto Finn como Gareth ya habían estado allí y ya habían conmovido a algunas personas porque vieron a dos de los miembros más poderosos de la familia Loki en el lugar de trabajo. También estaba el hecho de que la ciudad todavía estaba animada por su reciente regreso de la mazmorra. Pero lo que más los cautivó fueron sus armas brillantes y la magia que parecía fluir de ellas. Pero de las dos, la lanza de Finn fue la que más les llamó la atención. ¿Por qué no lo haría? Todos los buenos herreros que estaban allí reconocían que el asta de la lanza estaba hecha de oricalco. Sus ojos reconocían la calidad cuando la veían. Pero lo que no podían entender era la punta de la lanza. Lo que parecía tan claramente una piedra preciosa azul brillaba con jirones de luz púrpura, la misma luz que emitía de muescas con forma de letras que descendían en espiral alrededor del asta. Había algo indudablemente especial en ello, y todos los herreros que estaban allí dejaron de martillar y miraron fijamente a Flameleap con interés moderado mientras el Payún como el enano se dirigían a la forja de Tsubaki. Gareth golpeó la puerta con fuerza, unas 3 veces con su estilo característico, para que ella supiera que lo esperaba. «Entra, Gareth», gritó la capitana de la familia Hephaestus desde adentro por encima de su propio martilleo. Los dos entraron a la fragua y se encontraron con una mujer de piel oscura que trabajaba sobre un hierro de alto grado encima de su yunque, con el sudor corriendo por su piel mientras trabajaba frente a un horno ardiente. Era un poco más alta que la mujer promedio y su piel oscura a menudo hacía que la gente la confundiera con una amazona a la distancia, porque no sabían que en realidad era una semienana. Una cosa que era muy notable en ella era su busto considerable que mantenía atado con lo que parecían vendas, que en realidad era algo llamado sarasi. Aparte de eso, vestía una cama rojo y sandalias. Tsubaki se animó al oír 2 pares de pasos que entraban en su forja en lugar de uno solo, como esperaba. Pero aún así no miró hacia atrás mientras continuaba trabajando. ¿A quién trajiste contigo, Gareth? Finn quería venir a verte por algo. Gareth movió el hacha. Pensé que yo también tenía la misma excusa para venir. Finn. Tsubaki sonrió mientras hacía una pausa en su trabajo y se daba la vuelta con los brazos bien abiertos, dejando al descubierto su singular ojo cerrado y el parche sobre el ojo izquierdo mientras les daba la bienvenida. Hace mucho que no te veo. ¿Abrazo? No, gracias. Finn se rió entre dientes mientras levantaba la mano. Desafortunadamente, hoy no, Tsubaki. Ay, pero ni siquiera me has saludado en meses. Tsubaki hizo un puchero antes de abrir el ojo. Se quedó allí una fracción de segundo mientras se tomaba el tiempo de registrar lo que estaba viendo antes de finalmente notar lo que había en sus manos. Su sonrisa se desvaneció cuando se dio cuenta, en primer lugar, de la diferencia entre el hacha de Gareth que ella había forjado y la nueva lanza de Finn, que era un tesoro completamente diferente. Levantó un dedo y la señaló.
¿De dónde conseguiste eso?, preguntó temblorosamente mientras sus ojos reconocían los signos de magia poderosa que emanaban de esas armas. Sí, por eso vinimos a verte. Gareth se frotó la nuca. Nos preguntábamos si podrías tasarlos por nosotros, dijo Finn. Tenemos plena confianza en la persona que nos las dio, pero solo queríamos una segunda opinión de los expertos que conocemos. Sin pensarlo dos veces, Tsubaki arrojó su martillo humeante a un lado, sin importarle que lo oyera romper algo cuando se acercó a ellos. Por un momento consideró alcanzar la lanza antes de sacudir la cabeza y mirar a Gareth. No, olvídalo. Le quitó el hacha a Gareth y la levantó. ¿Quién demonios manipuló mi trabajo? Teníamos un contrato, Gareth. No es así, Tsubaki, razonó Gareth. La persona que hizo esto solo agregó un encantamiento. No cambió el hacha en sí. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué es más ligera que antes?, preguntó Tsubaki mientras demostraba su facilidad para manejarla. Yo hice esta arma, Gareth, sabía lo pesada que era cuando me la encargaste. Porque eso es parte del encantamiento, dijo Gareth. Dijo que el peso del hacha no es diferente en absoluto. Simplemente puedes blandirla más rápido cuando la sostienes. Eso no tiene ningún sentido, afirmó Tsubaki. Si se supone que puedes blandirla más rápido, entonces solo se puede lograr de dos maneras. O el hacha se vuelve más liviana o simplemente te vuelves más fuerte. Y dudo que sea esta magia la que se supone que encante tu brazo, Gareth. Créeme, yo también he intentado entenderlo. Gareth se encogió de hombros. Pero la he pesado y el peso es exactamente el mismo. Solo es más ligera cuando la levanto. Y me he vuelto más fuerte, sí. Pero no mucho y dudo mucho que tenga algo que ver con la rapidez con la que manejo el hacha. Aunque yo me haya vuelto más fuerte, tú no y también la manejas mejor. Tsubaki levantó una ceja y miró su hacha. Pasó el dedo por la hoja y de repente siseó y la alejó, viendo que empezaba a brotar sangre de la punta de su dedo. ¿Qué demonios?, exclamó. ¿Cómo es que está tan afilada? ¿A ti también te la afilaron? No, dijo Finn esta vez. Parte de la magia que puso en el hacha de Gareth también aumentó mágicamente su filo. En cuanto, Gareth. Estoy bastante seguro de que dijo un séptimo, murmuró Gareth. ¿Un séptimo más de agudeza hizo esto?, cuestionó Tsubaki mientras se chupaba la punta del dedo. ¿Qué tipo de magia es esta? Hemos tenido armas mágicas en la familia antes, pero nunca de este tipo. Por lo que me has contado, parece tan práctico. Porque lo es, dijo Finn. Su magia es bastante práctica por naturaleza. Solo otros dos en nuestra familia tienen algún tipo de magia elemental vinculada a sus armas por él, magia de fuego. E incluso en eso, esas armas solo prenden fuego al objetivo. No es tan destructiva como lo que hemos escuchado sobre las armas Grobzo. ¿En serio?, preguntó Tsubaki antes de entrecerrar los ojos. ¿De quién estamos hablando? Finn y Gareth se miraron antes de mirarla de nuevo. ¿Has oído alguna noticia interesante últimamente?, le preguntó Gareth. No, dijo Tsubaki mientras se sentaba en su taburete otra vez, mientras seguía inspeccionando el hacha y notando cómo todas las imperfecciones parecían inexistentes de repente. ¿Y si lo hiciera, qué importaría? ¿Estás segura? Vamos, piensa. Tsubaki frunció los labios y miró al techo mientras intentaba recordar algo nuevo e importante que pudiera haber oído. No pudo encontrar nada. Bueno, estaba ese chisme tonto que estaba escuchando por todas partes. Bueno, no es importante, pero he oído algo extraño hoy, dijo Tsubaki mientras comenzaba a frotar el hacha con sus dedos y a golpearla para ver si volvía a escuchar algún ruido extraño. No sé mucho, pero los herreros han estado hablando de un nuevo nivel 9 en la ciudad que apareció de la nada. Aparentemente, el gremio está aprobando esta información, pero no he ido a verificarlo yo misma. ¿Por qué lo haría de todos modos? Algo así no sucede por casualidad. Tsubaki resopló y se rió. Aparentemente, esta persona tiene el respaldo de una gran familia. No me molesté en escuchar el resto, obviamente, porque vamos. De todas las cosas, un nivel 9 que aparece de la nada de esa manera.
Como si lo hiciera. Las cosas que la gente hace para llamar la atención, ¿verdad, chicos? Ella miraba desde el hacha con su sonrisa jocosa y solo veía las miradas muy serias de sus visitantes. No había rastro de broma o diversión, sino una absoluta seriedad estoica. «Chicos», preguntó, sintiéndose de repente muy insegura de sí misma. «Finn». «No es una broma, Tsubaki», dijo Finn. «Nosotros somos esa gran familia que juró sobre esa información. Hemos visto y sentido pruebas irrefutables de que él es un nivel 9. ¿Qué? Pero eso es. Es absurdamente poderoso, viejo amigo». Gareth se acarició la barba. «Su fuerza no se parece a nada que hayamos visto antes. Pero, más que eso, es un maestro herrero. Fue él quien hizo la lanza de Finn aquí. ¿Ves?». Tsubaki los miró con incredulidad. «Estás bromeando, ¿verdad?». «No», dijo Finn sacudiendo la cabeza. «Más que eso, la familia Loki ha acordado colectivamente entrar en una alianza con él y su familia. El símbolo de esa unión es esta lanza», dijo Finn mientras se la ofrecía al medio enano. «Y me atrevo a decir que esta arma es mucho más compleja y mágica que el hacha mejorada de Gareth». La mirada de Tsubaki se movió entre él y Flamelep antes de tomarla con cuidado de sus manos y sostenerla a la altura de sus ojos. Al mirar más allá de las brumosas volutas purpúreas, sus ojos se abrieron de par en par al ver gemas perfectamente talladas incrustadas en las muescas de las runas de la lanza. «¿Qué pasó con la fortilla de Koivniu?», le preguntó a Finn. «Lo destrocé en una pelea con él. Me hizo como forma de compensación», respondió Finn. «¿Y qué opinas?». «Finn», suspiró Tsubaki. «No puedo evaluarlo». «¿Qué?», preguntaron con irritación los dos hombres. «Es de una calidad demasiado alta para que yo pueda evaluarla», dijo Tsubaki. «Olvídate de la magia densa que contiene esta cosa, lo único que puedo decir de esto es que este mango está hecho de oricalco y aún así, nunca he visto un arma durandal como esta, la calidad es increíble. No podría decirte cuánto vale». «Tú, una maestra herrera reconocida por sus grandes piezas y la capitana de la mayor familia de herreros del mundo, no pueden decir cuánto vale esta cosa». Las cejas de Finn se elevaron tanto que casi desaparecieron en su cabello. Por mucho que se hubiera acostumbrado a las sorpresas de Steve, esta no era una noticia que hubiera estado esperando. «No, no puedo», dijo Tsubaki honestamente antes de besar sus dientes profundamente pensativa. «Pero conocemos a alguien que puede». «No, seguro que no es tan grave». Finn tomó su lanza, pero Tsubaki la retiró. «Sí, lo es», dijo el medio enano con severidad. «Finn, no puedes esperar que ignore esto y pretenda que esta arma no existe ahora que la he visto. En algún lugar, me estás diciendo que hay un nivel 9, que es un Smithy que ha creado un arma como esta, fuera no solo de nuestra propia familia sino también de la de Koivniu. ¿Y crees que no voy a informar al jefe sobre esto?». Tsubaki miró a Finn con intención. «Vamos, Braver. De capitán a capitán, entiendes con qué estoy lidiando, ¿verdad? ¿Cómo no voy a llevar esto al jefe?». «En efecto. Y yo probablemente haría lo mismo si estuviera en tu lugar», dijo Finn. «Pero, ¿de verdad debemos molestar a la diosa Hefesto?». «Oh, créeme. Cuando Epi vea esto, los disturbios serán el último problema que tendrá en mente». Oficina de Hefesto. En la silla del jefe de la familia Hephaestus, en la oficina principal y forja de todas ellas, se sentaba nada menos que la diosa misma mientras revisaba su papeleo diario. Como quizás la familia más rica de la ciudad de las mazmorras, debido a la dependencia que muchas de las otras familias tenían de la suya para obtener armas y cosas por el estilo, se encontró abrumada con muchas facturas de impuestos, recibos y cosas por el estilo. Se la podría describir como la imagen perfecta de una belleza quizás masculina. A menos que fuera una ocasión especial, siempre vestía ropa más propia de una trabajadora. Sumado a su cabello rojo intenso y su parche en el ojo, era todo un placer para la vista. Pero lo que nadie sabía era lo que se escondía debajo de su parche. Era su mayor vergüenza y su mayor maldición, y de vez en cuando se llevaba la mano al ojo y ahuecaba la mano, deseando poder encontrar alguna forma de librarse de su aflicción.
todos los días se veía obligada a soportar el horror de saber cómo lucía debajo de esos accesorios. Ni siquiera necesitaba verlo ella misma para saber con qué rapidez se transformaba de algo hermoso a algo horrible. La cantidad de personas, tanto mortales como dioses, que habían huido de ella al ver su deformidad era lo suficientemente reveladora. Podía contar con los dedos de la mano la cantidad de personas que habían visto su ojo y no habían huido de ella, sino que habían optado por quedarse a su lado y apoyarla durante todo el camino. Aquellos a los que podía llamar sus verdaderos compañeros, sus verdaderos amigos. Hefesto cogió otro fajo de papeles. Como había tan pocos y estaban atados con clips, a ella le gustaba sacarse de en medio los fajos pequeños antes de seguir con los grandes. Al coger esta en particular, vio una factura correspondiente a un contrato que tenía con un dios en particular. Hefesto sonrió mientras se apoyaba en una palma y miraba el nombre de Ta escrito en la parte inferior de la página y la firma del dios. Fue otro personaje interesante en su larga vida. No estaba entre los dioses más jóvenes del Olimpo. Ciertamente no era tan vieja como Hestia, y mucho menos Urano, pero ella diría que estaba en algún punto entre los extremos de los más viejos y los más jóvenes. Aún así, esa fue una vida muy larga. Cuando los dioses se formaron no tardaron mucho en darse cuenta de a qué conceptos estaban ligados y qué dominios comandaban. Y sería durante su juventud cuando se esforzarían por cumplir las expectativas de esos dominios, siguiendo su naturaleza, por así decirlo. Como cuando una joven Loki simplemente había ido y le había hecho una broma a un conocido primordial, cuyo poder era bien conocido por ser muy superior al de Urano, quien se encontraba en un reino completamente diferente. Hefesto recordó ese día cuando la ira de Ta sacudió todos los reinos de todos los panteones del cielo mientras gritaba sus maldiciones al reino nórdico. Recordaba cuando todos se dieron cuenta de lo terrible que podía ser su ira cuando se enojaba y hasta qué extremos se elevaba si se lo presionaba lo suficiente. Por supuesto, su yo más joven no permitió que eso le impidiera interesarse en él. Era una diosa herrera nata que amaba forjar y moldear armas de cualquier material, y descubrir que él había sido un dios sobre lo mismo durante un tiempo incomparablemente más largo, que ella la había emocionado tanto, tan sedienta de su conocimiento que él le impartió con gusto. Fue Ta quien le mostró cómo crear armas de alma y armas de crecimiento. Fue Ta quien le enseñó a crear armas asesinas de dioses y otros tipos de armas que ni siquiera tenían forma física. Ella le debía gran parte de su éxito de hoy a él. Cuando él descendió y se acercó a ella, buscando vender sus productos a través de su familia, ella estaba más que feliz de darle a algunos de sus herreros para impulsar su familia como una forma de devolverle el favor. En sus ojos, el valioso conocimiento que él le había dado superaba con creces el valor de unos pocos herreros. Pero, curiosamente, él se había negado. Ella podía entender y respetar su deseo de construir su propia familia, estructurar sus propios cimientos por sí mismo. Así que había accedido. Pero no podía dejarlo ir sin darle un pequeño favor como muestra de su gratitud. Así que le había dado una de las antiguas y abandonadas instalaciones de almacenamiento de su familia construidas en la muralla de la ciudad en la época en que Horario todavía era una ciudad nueva en el mapa. Como ya no la usaba, con sus múltiples almacenes, le dio el lugar a él y él lo convirtió en su gruta, donde talló esas divertidas estatuas suyas. Hefesto era quizás una de las pocas personas a las que no le importaba la apariencia de sus estatuas. En su opinión, lo que veía en el espejo cuando se quitaba el parche del ojo era mucho peor. En comparación con ella, esas estatuas eran hermosas, tal como ella le había transmitido. Lo que ella no se dio cuenta fue que Ta la había malinterpretado y había interpretado sus palabras como que sus estatuas eran hermosas y algo que ella disfrutaba, cuando en realidad estaba diciendo que, comparadas con su apariencia real, las estatuas eran hermosas. Probablemente puedas adivinar lo que sucedió como resultado de este elogio a las estatuas de Ta. Pero volviendo al punto original, Hefesto estaba triste porque el diminuto dios, que en realidad llevaba tanto amor en su corazón, todavía tenía que vivir la vida en el reino mortal únicamente mediante la venta de armas, que todavía eran de muy buena calidad, a través de sus hijos. Ta se merecía mucho más.
Ella esperaba fervientemente que algún día, él pudiera comenzar una familia propia que fuera digna de él y que llegara a ser el mejor. Para ella, Tano merecía menos, porque solo le había mostrado amabilidad cuando la mayoría de los demás la rechazaban. La diosa pelirroja salió de su nostalgia cuando alguien abrió de repente su puerta. Solo una persona en este edificio tenía la autorización y la audacia de entrar así sin tocar la puerta, y Hefesto dejó sus papeles para ver qué quería Tsubaki de ella. Hefesto estaba a punto de saludar a la semienana cuando vio la mirada asombrada y distante en el rostro de su capitana. «Tsubaki, ¿qué pasa?», preguntó Hefesto preocupada. La semienana la miró antes de suspirar y hacer un gesto para que entraran otros dos. Al instante reconoció al capitán de la familia Loki y a Gareth, uno de sus ejecutivos. Se preparó para algo monumental dada la expresión grave que tenía Tsubaki y la apariencia de dos de las personas más importantes de una familia mayor que la suya, además de la diosa de esa familia. Ella estaba a medio camino de su asiento para saludarlos ya que no los había visto desde hacía tiempo cuando las vio. Reconoció una de ellas, que era el hacha de Gareth que le había encargado Tsubaki, solo que ahora estaba cubierta de magia que le había sido completamente desconocida. Al instante, sus habilidades innatas que había traído del cielo comenzaron a funcionar. Vio directamente la composición del hacha y la red de magia que ahora la envolvía y la atravesaba. Al instante reconoció la magia que deformaba la realidad que rodeaba el hacha del enano. Pero la otra, el hacha de Gareth, no tenía nada que envidiarle a la nueva lanza que Finn tenía en la mano. En sus ojos, la magnífica arma brillaba como un faro. La llamaba, le cantaba, le rogaba que diseccionara cada parte, la desarmara y estudiara cada pieza, y desvelara los secretos detrás de la composición y las técnicas utilizadas para crear un arma tan fina y la poderosa magia sembrada en los mismísimos átomos de esa arma. La magia desconocida que definitivamente no pertenecía a ningún mortal, ni siquiera a uno común y corriente. Ningún mortal podía lanzar magia que obligara a las leyes a desafiar el sentido común y potenciar esa lanza. Magia que no pertenecía a este mundo en absoluto. Se quedó congelada por un momento mientras se levantaba de su asiento, por lo que se inclinó sobre su escritorio mientras las miraba fijamente mientras su trasero todavía flotaba sobre el asiento. La parte posterior de sus piernas todavía tocaba el borde del asiento. Se quedó allí por unos momentos antes de levantarse rápidamente, tirando su asiento al suelo mientras golpeaba su palma contra el escritorio, sorprendiendo a sus invitados mientras los señalaba con un dedo largo y enguantado y exclamaba: «Oye, hueles a magia extranjera».